Sean todos bienvenidos en esta hora a nuestra temporada de Adviento. Les damos la bienvenida a nuestra iglesia, a nuestra congregación Nueva Vida en la ciudad de San Pablo. Hoy comenzamos la tercera semana de Adviento y hoy se enciende una tercera vela. Recordemos que la primera semana encendimos la vela de la esperanza, que era una vela violeta, que era la vela de los profetas, que ellos tenían la esperanza que Dios les había dado a través de los profetas de que un día vendría el Mesías prometido. Y esa promesa se cumplió un día. Y después la segunda semana vimos que se enciende una nueva vela, también color violeta, color morada, que era la vela de la paz, que era la vela del ángel, porque fue el ángel el que le anunció al sacerdote Zacarías que Dios mandaría a alguien que iba a preparar el camino del Señor, que iba a allanar, que iba a enderezar, que iba a arreglar las calzadas para que pudiéramos caminar en ese camino de paz hacia Dios. Y hablamos un poco de aquel enviado de Dios llamado Juan, su primo, que fue el último de los profetas de aquel tiempo. Entonces, hoy vamos a encender una tercera vela, pero ya no va a ser de color morado. Esta vela es de color rosa, que simboliza el gozo. Y para eso le voy a invitar a ir a las Escrituras, a la epístola a Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a darle lectura a la palabra del verso 4 al 7. Y leemos la palabra siempre honrando a nuestro Dios Padre, Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido que tú nos hables, que tú nos redargullas, nos ministres, nos inspires y también nos des ese gozo que necesitamos en este tiempo. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gozo. Ahí donde usted está puede escucharme, ponerse cómodo, pero no se ponga tan cómodo que se duerme. Siempre es mi consejo. Así es de que hoy entramos a la tercera semana del Adviento, de este tiempo, de esta temporada donde Dios quiere que preparemos nuestro corazón para recordar el nacimiento de Cristo cuando vino a este mundo y trajo esperanza, trajo paz y también trajo gozo. Entonces, esta tercera semana vamos a hablar del gozo. Y la verdad, hermanos, que Pablo escribe esta epístola a la iglesia en Filipos, pero estando él preso en la cárcel. Entonces, él envía esta carta, pero cuando comenzamos este capítulo 4, empieza a exhortar a los hermanos, y principalmente a unos colaboradores suyos. ¿Qué significa colaboradores? Quiere decir que alguien que servía y trabajaba en el ministerio de la iglesia. Entonces, si usted lee el primer versículo del capítulo 4, el 1 y el 2, estamos viendo que Pablo está exhortando a unos colaboradores que estaban en problemas, de manera que la iglesia no estaba en unidad. Y hoy pareciera que se repite la historia en la iglesia del Señor. No hay unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cada uno vive con sus propias diferencias, diferentes y propios intereses, estableciendo reinos personales, reinos propios, antes que el reino de los cielos, que es solo uno. Entonces,
Pablo exhorta a estos hermanos a que dejen sus diferencias y que se unan en el amor de Cristo. Pero después de eso, en el verso 4 dice, regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos. Que en medio de las diferencias, en medio de las situaciones, Pablo nos está pidiendo, es más, está exhortando, dando como un mandato a la iglesia y nos llama a regocijarnos. Y regocijarnos quiere decir que nos gocemos. Pero hoy podemos ver a nuestro contexto alrededor y decir, ¿cómo nos vamos a regocijar? ¿Cómo nos vamos a sentir gozosos que no están viendo lo que está pasando a nivel mundial? Y en esta situación la palabra de Dios nos insta y nos dice, regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos. Que nos llenemos del gozo del Señor. Pero es difícil vivir en gozo en medio de esta tragedia. Pero la verdad, hermanos, es de que la palabra nos está diciendo hoy, regocijaos. Que nos llenemos de gozo en nuestro corazón, en nuestro ser, aún en medio del desierto que estamos atravesando, aún en medio de la gran tempestad, la gran tormenta que estamos viviendo a nivel mundial. Y para eso vamos a ir ahora a una palabra, al profeta Isaías, capítulo 35, para adentrarnos un poco más con este tema del gozo. Y voy a darle lectura al profeta Isaías, capítulo 35, verso del 1 al 10. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los cielos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque sus aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermosa palabra, hermanos. Ahí estamos hablando de gozo en medio de un desierto. Qué difícil es gozarnos en medio de un desierto, simplemente por el contexto de un desierto. Resequedad. La tierra se agrieta, se quebranta. Otros desiertos como el del Sahara, el de Gobi, desiertos de inmensas montañas y montañas.
de arena, sin vegetación, sin arbustos, y los pocos arbustos, cactus, pinos, rocas. La fauna, serpientes, escorpiones. Un lugar árido y seco, frío por las noches y por el sol tan caliente. Y usted pudiera decir, ¿cómo nos vamos a gozar en medio de un desierto que estamos viviendo? En medio de la escasez, en medio del encierro, en medio de la desesperación, de la desesperanza, de la soledad, de la enfermedad y de la muerte. El Señor nos dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Es muy fácil regocijarse cuando todo está bien. Cuando estamos visitando uno de esos parques nacionales hermosos, con riachuelos, con fuentes de agua, con mucha vegetación, con flores, con árboles, con un gran río, con animales silvestres, que usted los ve y aprecia la naturaleza. Es fácil regocijarse con algo así. Cuando vamos a Yosemite, a los secoyas, a los lagos que hay aquí tantos en California, cuando vamos a la nieve, es fácil regocijarse con esa naturaleza. Pero regocíjese en medio de un desierto, donde todo es escaso, donde todo es de extremo, frío o caliente. Pero si vamos a la historia del pueblo de Dios, cuando Dios dice que rescata a su pueblo de la servidumbre de aquella región de Egipto, por su siervo Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta en el desierto. Estaban en los lugares donde había todo. Había río, había alimento, aunque tenían trabajo, todo lo tenían y no les faltaba nada. Y Dios los saca de ese lugar y les dice, caminarán 3 días al desierto y allí me celebrarán fiesta. Y hoy se nos hace difícil hacerle fiesta en medio del desierto. Y mucho menos podemos gozarnos en medio de ese gran desierto. En medio de una bella vegetación es fácil adorar a Dios, servir a Dios, gozarnos en el Señor. Pero hoy la iglesia poco se está gozando porque estamos diciendo, estamos atravesando un gran desierto. Pero el Señor nos insta y nos dice a través de su palabra, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Cuando leemos esta palabra, esta profecía en Isaías 35, verso del 1 al 10, estamos hablando de que Dios les está dando una profecía adelantada de que habrá gozo en medio de su desierto. Porque Israel, toda Palestina había sido conquistada. El remanente había sido llevado al cautiverio. Asiria, Babilonia. Y otros que habían huido habían quedado a vivir en ruinas en toda la región, en Jerusalén. Ciudades destruidas, quemadas, muros derribados, desolación, tragedia y destrucción. Ahí habían quedado unos a vivir, donde había quedado todo desolado. Recordamos esas películas cuando se empezaron a hacer famosas, esas futurísticas de Mad Max, ¿se acuerdan? Que andaban en motos en grandes desiertos y todo lo que era destrucción. No había escasos alimentos, pocos recursos y la gente andaba otra vez como en caravanas pero móviles. Pura desolación, destrucción. Así había quedado toda la región de Palestina. ¿Y quién se va a gozar en medio de esta situación? Y sin embargo aquí hay una esperanza, hay un
como una picture de lo que va a pasar en medio de aquel desierto, en medio de aquella destrucción y desolación y soledad. Dios les está dando una promesa de esperanza, que todo aquel desierto volvería a florecer. Que todo aquello que estaba desolado, seco, estéril, destruido, volvería a crecer nuevamente hierba, árboles, y habría nuevamente agua en aquel lugar. Era una esperanza para Israel. Y ellos se podían gozar anticipadamente de lo que Dios iba a hacer. Y hoy la iglesia del Señor se tiene que regocijar en Él con la esperanza de que Cristo vendrá nuevamente. Que en medio de este desierto que estamos atravesando, que tal vez no miramos las promesas de Dios, que tal vez estamos esperando, pero tenemos que llenarnos de gozo en nuestro corazón, por lo que hoy está desierto, un día reverdecerá. Lo que hoy está en soledad, destruido, un día volverá a ser levantado. Lo que hoy está como tierra árida y seca, nuevamente aguas correrán por él. Porque todo reverdecerá. Por eso gócese, amada iglesia. Gocémonos. La tierra estaba desolada, desierta. 400 años antes de que, 600 años antes, en el 6º siglo antes de Cristo, el remanente estaba en cautiverio y todo estaba desolado y destruido. Y Dios les da esta palabra a través de Isaías, que todo aquello que estaba desolado, destruido, vacío, seco, volvería a florecer como un bello bosque. Por eso empieza a describir el monte del Líbano con sus cedros, con sus pinos. ¿Y cómo sería traído aquello que será en las montañas? Sería traído al desierto. Es imposible. No tiene lógica. Pero Dios está haciendo un cuadro de una escena de lo que Dios hará para la gloria de su nombre en la región de Israel. Y esa promesa también está para nosotros hoy. Que un día ese desierto que estás cruzando, Dios hará que florezca. Que lo que tú has visto que está seco y árido, Dios hará que corran riachuelos o ríos. Que aquello que está como un sequedal venga a ser lleno como un estanque. Y que aún los árboles de coníferas que se dan en las montañas verán a ser plantados en ese desierto. Es el futuro glorioso de Israel. Y también hay un futuro glorioso para la iglesia de Cristo. Por eso regocíjese. La palabra de Dios nos exige, nos exhorta, dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Muchos se quedaron a vivir en las ruinas. Pero ese pasaje, esa ilustración que Dios les da por esa profecía, les da una esperanza y los llena de gozo, aún estando en el cautiverio en un país extraño, sirviendo. Aquellos que tenían ídolos, a dioses paganos, los llena de gozo porque ellos tienen la esperanza de ese cuadro que Dios les está dibujando, que un día verían su gloria en aquel lugar. Y yo quiero recordarle eso, para que su corazón se llene de gozo. Que tal vez usted esté sirviendo en una tierra extranjera, una tierra extraña, que está pasando por un gran desierto, por calamidad, tragedia, destrucción, soledad, enfermedad y muerte. Dios un día hará reverdecer todo eso. Y nos da una promesa, que nos da una esperanza, y esa esperanza trae gozo y alegría en nuestro corazón, aunque estemos en medio del desierto. Aunque ellos estaban literalmente sirviendo en otra tierra, pero esta palabra los llenó de gozo. Porque era un cuadro que Dios les estaba pintando, que el futuro de su gloria sería mayor que la primera. Porque habla también de un templo en otro pasaje. Dice, y mi gloria será mayor que la postrera, que la primera. Y yo quiero decirte en esta mañana,
tú que me ves y me escuchas a través del Facebook o a través de nuestro canal en YouTube, regocijaos, porque el Señor nos da una esperanza, porque no somos como los del mundo que vivimos sin esperanza, sino Dios nos ha dado una palabra que nos llena de gozo, y aunque estemos en medio del desierto literalmente, hay una esperanza que nos da gozo, que nos llena. Entonces esta imagen nos muestra un pasaje que un bosque va a crecer en medio de un desierto, que va a haber vida nuevamente donde todo está muerto. Y eso da alegría, hermanos, porque qué hermoso es regocijarnos cuando todo está bien. Oh, es que Dios me tiene bendecido y hay alegría, abundancia en la casa, risas aquí, gozo. Pero cuando estamos en medio del desierto se fue el gozo, se fue la sonrisa. Pero Dios nos manda a regocijarnos en medio de las tribulaciones. Por eso su palabra dice, bienaventurados aquellos que sufrirán tribulaciones. Cuando seas perseguido, gózate en el Señor. Cuando el malo te quiera meter el pie para que tropieces, gózate en el Señor. Porque un día nuestras lágrimas serán enjugadas. Aquellos que sufrimos persecución, vituperio, maltratos, golpes, cárcel, azotes, como lo vivió Pablo. Así de que regocijémonos, hermanos. Imaginemos que en medio de un desierto Dios vuelve a crear y a plantar aquel huerto del Edén. Una bella imagen. Porque un cuadro de esos en medio de un desierto, hermanos, trae esperanza. Cuando alguien va cansado atravesando un desierto y le falta el agua, le falta el alimento, y en esa desesperación de su mente empieza a divagar pensamientos y empiezan a tener alucinaciones y ven espejismos, porque anhelan tanto ver algo verde, agua fluir de la tierra, que sus mentes empiezan a crear imágenes que no existen, que les llaman espejismos, y ven un oasis en medio de un desierto con palmeras, con hierbas y una fuente de agua que ellos quieren llegar y saciar su sed. Dios quiere plantar ese jardín en tu corazón hoy. Si tú estás viviendo como en un desierto, Dios quiere plantar ese jardín en tu corazón y en tu mente hoy. Porque el lugar donde tú estás es el jardín donde Dios te ha puesto, para que tú lo labres y lo cuides y te sacies de Él. Y pueda haber gozo en nuestro corazón en medio de ese desierto. 6 siglos antes de Cristo, Dios les da esa imagen, ese cuadro a Israel, cuando estaba literalmente en el exilio. Y eso los llenó de gozo y esperanza. Y un día esa promesa se cumplió, porque Jesús vino 600 años después y nació en aquel humilde pesebre. Empezó su ministerio y se cumplió la palabra que dice aquí, que dice que los cojos saltarían, que el mudo cantaría, que hablaría. Y lo vemos en los evangelios, Mateo capítulo 11, Lucas capítulo 7, cuando Juan el Bautista, el mensajero que envió Dios a preparar el camino del Señor, lo encarcelaron. Y entonces Él manda a 2 de los que eran sus discípulos y que se los pasó a Cristo cuando pasó por el Jordán. Y entonces los envía como emisarios, como mensajeros. Dice, vayan y pregúntale que si es Él el que había de venir. Y llegan Juan y Andrés a preguntarle a Jesús, nos envió tu pariente, que si eres tú o tendremos que esperar a alguien más. Y Jesús les contesta esta palabra de Isaías 35.
Él no dijo, claro que soy yo. Él dijo, los cojos andan, los ciegos ven, las rejas de los encarcelados están siendo abiertas y a los pobres se les está predicando el Evangelio. 600 años después se cumple este cuadro. Y tal vez nosotros pensaríamos, entonces no plantó el jardín en el desierto. Este era el jardín que necesitaba Israel. Y es lo que nosotros necesitamos hoy en nuestro corazón, que Cristo esté en él. Porque solo a través de él podemos tener gozo en nuestros desiertos. Y solo él satisfacerá nuestras necesidades. Por eso él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que sacia tu sed, porque yo soy el pan y el agua de vida eterna. Y aquel que come de mí y que bebe de mí, nunca tendrá hambre, ni tendrá sed jamás. Porque Él es el pan que descendió del cielo. Él es la roca que le dio de beber en el desierto a Israel por 40 años. Él es el mismo Dios que en medio de aquel peregrinar de 40 años hacía que las túnicas no se envejecieran. El que hacía que las sandalias crecieran conforme iba creciendo el pie de aquellos jóvenes y jovencitos y aquellos niños en Israel. Él mismo hizo que los pies no se inflamaran o se hincharan de tanto caminar por el desierto. Él era el mismo pan que descendía como maná del cielo y la roca que saciaba la sed de ellos y aún de sus ganados en medio del desierto. Deja que Cristo nazca en tu corazón. Deja que Él sea tu oasis en medio de tu desierto. Deja que Él sea tu bello jardín en medio de esa sequedad y en medio de esa soledad en el cual estás viviendo. Porque Él ha puesto ese jardín en tu corazón. Porque Cristo es la fuente de vida. Deja que Él nazca y crezca en tu corazón. Y que Él repinte la escena de tu vida con ese bello cuadro hermoso en medio de un desierto. Porque Él lo ha prometido. Él nos creó, Él nos concibió. Y en la Navidad de eso se trata. No se trata tanto de regalos, de árboles y de luces, sino se trata de que Cristo nazca en tu corazón. Y es que Él cumplió la promesa. Vino en ese gran desierto para traer vida y esperanza a un pueblo que lo había perdido todo. Por lo tanto, hermano y hermana, regocíjense, regocijémonos en Cristo, porque el desierto de nuestra vida se pone tan verde y tan fresco, tan bello, como un Edén, como un paraíso, cuando Él nace en tu corazón. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estás pasando, cuando Cristo nace en tu corazón, todo se pone bello, todo vuelve a reverdecer, todo vuelve a tener propósito en tu vida. Todo cambia en tu interior y he aquí que las cosas son hechas nuevas. Y todo lo viejo ha pasado. Todo lo que era seco, estéril, en soledad absoluta, en oscuridad y tinieblas, vuelve a cobrar vida. Y en medio de ese gran desierto todo vuelve a florecer y a reverdecer. Y es ahí cuando Cristo manifiesta su gloria y su esplendor en nuestras vidas. Es ahí cuando los ciegos vuelven a cobrar la vista, cuando los sordos vuelven a escuchar. Por eso regocijémonos en Cristo. Cuando Cristo nace, Él vuelve a empezar a restaurar su creación. Por eso la palabra nos dice que Dios reconcilia al mundo
mundo consigo mismo a través de Cristo. Deja que nazca. Esta es la verdadera Navidad. Que Cristo nazca en tu corazón y que vuelva a reverdecer tu vida. Que vuelva a tener sentido. Que aquello que estaba seco en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, aún tu cuerpo que se ha ido secando, que vuelva a florecer. Que vuelvan a correr ríos de agua viva en tu interior que salten para vida eterna. Porque solo Cristo es esa fuente. Regocíjate. Cristo ha comenzado a restaurar la creación con Dios mismo. Con esta noticia, hermanos, que se fortalezcan las manos de los que están cansados. Aún dice que las rodillas que están endebles, que se vuelvan a fortalecer, porque la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo sana, restaura, cambia, transforma, vivifica, levanta, anima, fortalece. Pero debes de dejarlo que nazca en ti. Y que todo lo que tú creías que estaba muerto, seco y solo, vuelve a cobrar vida y propósito en ti. Regocijaos. Los que son rodeados por la iluminación de Cristo en su corazón, no importa que estén viviendo y pasando, atravesando los más terribles desiertos, podemos gozarnos en ellos, porque tenemos a Cristo. Y Cristo nos da gozo, porque Él está reconciliando nuestra vida con Dios. Y hoy podemos darnos cuenta de que no importa lo que está aconteciendo a nivel global, podemos tener gozo en nuestro corazón, porque Cristo está en nosotros. Y Él vuelve bello todo lo que hay en nosotros. Hace de nuestro corazón un jardín donde podemos gozarnos. Y la gente puede decir, pero ¿por qué estás gozoso? Mira lo que está pasando, que no estás viendo enfermedad, muerte, tragedia, escasez, desesperanza, desánimo. Pero nosotros, el Señor nos dice, regocijaos, regocijaos. Hay un famoso teólogo que se apellida Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que vivió en el tiempo del Holocausto en Alemania, cuando millones, más de 6 millones de judíos fueron martirizados. Fue un gran desierto para el pueblo de Dios. Pero este hombre fue un pastor y teólogo en el Holocausto en Alemania. Y él había sido amenazado por Hitler de que no predicara el Evangelio, así como muchos de los mártires de la Iglesia del Señor. Y él escribió algo que quiero darle lectura, que lo escribió en una de sus cartas de este tiempo del Adviento. Y escribió lo siguiente: el gozo de Dios pasa por la pobreza del pesebre y la agonía de la cruz. Es por eso que es invencible e irrefutable. Cuando está ahí, no niega la angustia, sino que encuentra a Dios en medio de ella. De hecho, precisamente ahí, no niega el pecado grave, sino que encuentra el perdón. Precisamente de esta manera, el gozo de Dios mira a la muerte directamente a los ojos y encuentra la vida precisamente allí. Esta es una de sus cartas en la época de Adviento, tratando de alentar a los seguidores de Cristo.
que no importa lo que estemos viviendo, si atravesando la misma muerte, porque al mirarla a los ojos, ahí nos encontramos con el Señor. Regocijaos, regocijaos. Hoy estamos viviendo en la iglesia del Señor una terrible tensión, pero el reino de los cielos está en medio nuestro, porque Él ha nacido en nuestro corazón. Así de que regocijaos, y regocijaos aún más, porque Él vendrá nuevamente. Su iglesia proclamamos su segunda venida, la esperamos con gozo, y cada que reprendamos nuestra promesa con el Señor a través de la cena, estamos recordando que Él viene pronto. Y esa es nuestra esperanza y nuestro gozo, que así como vino y nació en aquella Navidad, en aquella primera Navidad, Él vendrá nuevamente en su segunda venida. Y ese es nuestro gozo, para completar su reino, lo que Él comenzó una vez. Y los desiertos seguirán continuando a lo largo que Dios nos permita vivir. Seguiremos atravesando desiertos, pero podemos gozarnos en medio de ellos. Nuestro país, el mundo entero está atravesando por un desierto de muerte, de enfermedad, de escasez, de desesperación, de soledad, de oscuridad y tinieblas. Pero es allí, hermanos, es precisamente en los desiertos cuando tenemos que gozarnos. Y en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que estar esa promesa y esperanza de lo que nos espera en el futuro. Porque el gozo no está simplemente en cuando todo está bien, sino cuando tenemos la esperanza de la promesa de Dios. Así como el pueblo de Israel la tuvo 600 años antes, esa promesa de que un día volvería a florecer en medio del desierto. Y esa promesa se cumplió en la primera Navidad. Y hoy, en esos desiertos, es cuando Dios sigue trayendo vida. En este gran desierto mundial es cuando Dios quiere traer vida y esperanza y llenarnos de gozo en medio de este tiempo, porque tenemos la esperanza que Él vendrá nuevamente a completar lo que ha comenzado. Regocijaos, porque cuando viene la Navidad es el nuevo comienzo. Y todas las cosas son hechas nuevas en aquellos corazones donde Cristo nace. Y hoy nosotros tenemos esa tarea de llevar ese mensaje de Cristo a los corazones que están atravesando, al igual que nosotros, desiertos, y decirles que hay vida y esperanza en esta Navidad. Que en Cristo todas las cosas vuelven a ser hechas nuevas y todo puede volver a reverdecer. Todo puede volver a florecer ahí donde todo se ha entristecido, donde todo se ha desolado, donde todo se ha secado. Puede volver a surgir vida en medio de ese desierto. Así es de que regocijaos. Esta tercera vela, que es la tercera semana de Adviento, es la vela de los pastores, que simboliza el gozo. Porque cuando Cristo está naciendo en el pesebre, vienen los ángeles de Dios, dice, a dar las buenas nuevas. Y no se las revela a los políticos, no se las revela a los gobernantes, al rey que gobernaba en aquel imperio. No, se las revela a unos que tenían la profesión más antigua en aquella época y más humilde, que era el pastoreo. Porque el pastoreo, hermanos, era una labor
que nadie quería hacer. Porque el ser un pastor te estaban aislando socialmente. El pastor de la familia tenía que abandonar la casa y todos los días literalmente vivía con las ovejas en las praderas, en los valles, en los montes, alejado de toda sociedad, apartados del mundo. Su comunión era con las ovejas. Literalmente su vida era una vida solitaria, que no todos la querían. Vivía aislado de su propia familia, segregado de las congregaciones, de las provincias, de los pueblos, de las ciudades. Su vida era solitaria y peligrosa. Pero a estos hombres Dios les dio las buenas nuevas para que las compartieran con gozo. Se les aparecen los ángeles, les dan las buenas nuevas y entonces ellos se regocijan, llevan las ovejas a un lugar seguro y van diciéndole a todo mundo por todos lados lo que habían visto y oído. Y nuestra expectativa de todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo es de que con gozo compartamos las buenas nuevas. El nacimiento de Cristo, la Navidad, para que todos aquellos que están viviendo en medio de este desierto, su vida vuelva a renacer, que haya nuevamente vida en ellos, que si se había secado, se había vuelto como un desierto su corazón por todo lo que ha vivido en su vida, hoy vuelva a reverdecer. Y todo lo que se había dañado vuelva a florecer. Y aquello que estaba árido y seco vuelva a ser lleno de aguas. Y ese bello jardín vuelva a surgir en su corazón. Porque los jardines, esas áreas verdes, esos bosques preciosos y hermosos, nos dan gozo, nos llenan de paz, de regocijo. Así es de que este es un tiempo, amada iglesia, para que cada uno de nosotros lleve las buenas nuevas con gozo a todos aquellos que nos encontremos en el camino, en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, por las redes sociales, por todo lo que podamos llevar el mensaje, llevémoslo con gozo. Porque es el trabajo de la iglesia en este tiempo. Aprovechar el tiempo de la Navidad, donde el corazón está sensible, a que les llevemos esa palabra que renueve su ser. Y qué mejor que les llevemos a Cristo a su corazón, para que nuevamente en su corazón surja y crezca ese bello jardín, y que todo sea restaurado, renovado, y que su desierto pueda ser transformado por ese bello paraíso en sus corazones. Porque con Cristo lo tenemos todo. Que el Señor les bendiga. Así es de que regocíjense. Y otra vez os digo, regocijémonos en el Señor, porque el gozo de su salvación está en cada uno de nosotros. Llevemos su mensaje a toda criatura. Que Dios te bendiga.